Hola, buenas tardes. En este video voy a tratar sobre las causales de ausencia de responsabilidad, presentado por Cristian Smith Garrido Fuentes al docente doctor David Sáenz para la asignatura de Derecho Penal General. Para entender las causales de ausencia de responsabilidad, que están contempladas en el artículo 32 del Código de Procedimiento Penal, es necesario precisar dos cuestiones. Iniciaremos con el error de tipo de prohibición, seguidamente daré la definición de error invencible y error vencible. El error de prohibición, este tipo de error se presenta cuando existe un desconocimiento sobre la regulación legal y de la conducta como un delito, y se configura cuando el sujeto que padece un error en el conocimiento de la prohibición en esta misma actúa con intención de causar daño y por ende no incluye el dolo. Sin embargo, es importante resaltar que la ignorancia sí podría constituir un factor que excluya la conducta culpable del sujeto activo, ya que ha vulnerado algún tipo penal. Daré un ejemplo de ello. Quien creyendo erróneamente que la ley lo permita dar muerte a un delincuente que huye, actúa en error de prohibición, pues conoce los elementos del tipo al que mata a otro, pero entiende que esta realización no está prohibida. Para analizar esto, se debe analizar su estudio, su nivel académico, su profesión y demás profundidades, ya que permitan evidenciar la posibilidad de superación del error. Error vencible es aquel que pueda ser evitado al presentarse la debida atención o diligencia en su constitución de la culpa. Por el contrario, el error invencible no podía haberse evitado ni con la aplicación de la debida diligencia, excluir tanto el dolo como la culpa. Esto da lugar a la impunidad. En el Código Penal hay situaciones que no se tornan antijurídicas, ya que de alguna manera son permitidas por el ordenamiento, siempre y cuando encajen algunas de las causales de responsabilidad. Estas actuaciones se pueden definir como actos de ausencia. Esto ocurre porque los bienes jurídicos y la parte psicológica del individuo se puede ver afectada o en peligro por esta razón. Sucede. La Ley 599 del 2000 del título 3 nos habla sobre la conducta punible en su artículo 32 que nos indica sobre la ausencia de responsabilidad, que habla de causa de ausencia de responsabilidad para iniciar caso fortuito y fuerza mayor. Primero, la causa o caso fortuito es algo que tiene que ver con un suceso que el individuo genera de forma involuntaria, es decir, un deceso de manera accidental donde no involucra ni dolo ni culpa, en el que se da el valor del resultado pero nunca de la acción. Un ejemplo de ello es el siguiente. Una intervención quirúrgica donde un médico aplica el debido cuidado, pero por otras circunstancias este muere y muere por una deficiencia cardíaca que no había sido detectada antes de la operación. La fuerza mayor es la misma fuerza irresistible que anula el movimiento y el sujeto no puede oponerse. Es decir, el sujeto no depende de la voluntad del sujeto, sino de la fuerza porque se ejerce. También puede darse de forma natural. Un ejemplo de ello es el siguiente: un vendaval que hace caer una persona sobre otra y éste se lesiona o cae sobre un objeto y éste se daña. Otro ejemplo de ello es el siguiente: un, se- un señor que va manejando y de casualidad se produce un terremoto y ese atropella a una persona. La fuerza mayor también proviene de un resultado de una persona que actúa con dolo. Me explico. Un ejemplo de ello es el siguiente: una persona coge a otra y hace que apriete, digamos, un puñal y haga apuñalar a otro. En este ejemplo, la obligó a realizar un movimiento corporal,
le sirvió por llevarle a la mano y hacer dañar a la víctima. La segunda, ausencia de responsabilidad, se actúa con el conocimiento válidamente emitido por parte del titular del bien jurídico. Esta es nuestra segunda ausencia de responsabilidad. Un ejemplo de ello es el siguiente. Se envía a una persona de confianza a recoger la camioneta del parqueadero. En el camino es abordado por dos presuntos ladrones, por decirlo así. Se le hurta la camioneta y luego el titular de la camioneta lo denuncia por complicidad del hurto. Y luego el denunciado logra demostrar que los hechos no fueron así, dando lugar la culpabilidad del eximente de la responsabilidad por la conducta por esta conducta que es atípica o de antijuricidad. Un ejemplo de ello es el siguiente: la policía que está de servicio y se da cuenta de un antisocial que atraca un banco, y en la actuación el policial, en este enfrentamiento entre las dos partes, resulta muerto el delincuente que estaba atracando el banco. La cuarta es la siguiente: es que se obre en cumplimiento de orden de la legítima autoridad competente emitida con las formalidades legales. No se podrá reconocer la obediencia debida cuando se trate de delitos de genocidio, desaparición forzada y tortura. La quinta es la siguiente: se obra en legítimo ejercicio de un derecho, de una actividad lícita o de un cargo público. La sexta: se obre por la necesidad de defender de un derecho propio o ajeno contra la injusta agresión actual o eminente, siempre que la defensa sea proporcionada a la agresión. Se presume la legítima defensa en quien rechazó al extraño que indebidamente intente penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias inmediatas. La séptima causal de ausencia de responsabilidad es la siguiente: que se obre por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno de un peligro actual o eminente, inevitable de otra manera, que el agente no haya causado intencionalmente o por imprudencia, que no tenga un deber jurídico de afrontar. El que exceda los límites propios de las causales consagradas en los numerales 3, 4, 5, 6 y 7, incurrirá en una pena no menor a la sexta parte del mínimo ni mayor a la mitad de la máxima de la señalada por la respectiva conducta punible. La octava causal de ausencia de responsabilidad es la siguiente: que se obre bajo insuperable coacción ajena. La novena: que se obre impulsando por miedo insuperable. La decimoprimera es la siguiente: se obre con error invencible de que no concurre con su conducta un hecho constitutivo de la descripción típica o que concurren los presupuestos objetivos de una causal que excluya la responsabilidad. Si el error fuere vencible, la conducta será punible cuando la ley hubiere previsto como culposa. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el agente obre en un error sobre los elementos que posibilitarán un tipo penal más benigno, responderá por la realización del supuesto de hecho privilegiado. La decimoprimera: que se obre con error invencible de la licitud de la conducta. Si el error fuera vencible, la pena se rebajará a la mitad, para estimar la cumplida conciencia de la antijuricidad. Basta que la persona haya tenido oportunidad, en términos razonables, de actualizar el conocimiento del injusto de su conducta. Y para terminar, tenemos la decimosegunda, que nos dice lo siguiente: el error invencible sobre una circunstancia que diere lugar a la atenuación de la punibilidad dará lugar a la aplicación del diminuente. Espero les haya gustado y eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias.